Buenas tardes, queridos hermanos. Saludamos con mucha alegría a los que nos siguen a través de los 1530 AM Yeshua, la voz de Jesucristo, en este año 2021 en que precisamente estamos cumpliendo 15 años de la emisora La Voz de Jesucristo, 15 años al aire, ininterrumpidamente, bendito sea el Señor, sin propagandas comerciales, como expresión de la providencia del amor de Dios, que no solo se encarga de sus obras, porque es una obra suya, sino que va haciendo llegar la palabra día a día, momento a momento, a todas las personas según su necesidad. Y en estos, además y sobre todo, 25 años de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Saludamos también con mucha alegría a todos los hermanos que nos siguen a través del canal de Yeshua TV y a través de las distintas aplicaciones, la página web de la escuela, la aplicación de la escuela, TuneIn, en fin, todos los otros medios. Doña Luz María, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, aquí pues muy felices de estar compartiendo la palabra del Señor y también la experiencia de Dios en nuestras vidas. Claro que sí. Hombre, eso cuando nos dimos cuenta que la mala memoria es pecado y fuente de pecado, así aparece muy claro en la Sagrada Escritura. Sí, ¿en dónde? Por ejemplo, en el Salmo 106, versículo 3. En el Salmo 106, ya en el versículo 13 y en el versículo 7, entonces dice, pronto se olvidaron de sus obras, no tuvieron en cuenta su consejo, y antes decían, no se acordaron de su inmenso amor, se rebelaron contra el Altísimo. Hay dos palabras que atraviesan toda la espiritualidad bíblica, Shema, escucha, y recuerda. La primera, Shema, porque el Dios bíblico es un Dios que habla, es un Dios que se comunica, es Yahvé, bendito sea, el que era, es y será, el que está viniendo, el que es siempre cercano, y en la plenitud de los tiempos es Emmanuel, Dios con nosotros en su Hijo Jesucristo. Y Él nos habla, Él se comunica con nosotros. Pero precisamente porque habla, actúa, interviene en nuestra vida, entonces también continuamente nos pide que recordemos, volvamos a pasar por el corazón, reactualicemos. La expresión hebrea es sicarón, es hacer memorial, de donde también proviene nuestras expresiones utilizadas en la vida cristiana de misterio y de sacramento. Es hacer presente, porque como lo dice en el libro del Deuteronomio capítulo 5, verso 2 y siguientes, no fue solo con vuestros padres, sino con nosotros los que estamos vivos hoy aquí. Entonces dos expresiones, Shema y recuerda. ¿Cómo lo hace doña Luz María para ello? Cuénteme a ver. Bueno, pues para mí es ese escuchar al Señor, lo disfruto plenamente. Amén. Y también pues el descubrirlo en mi vida, en el acontecimiento de cada día y de nuestra historia, recordando también esos momentos por los que ha pasado el Señor de una manera extraordinaria, digo yo, porque es que pues uno medio hace un esfuerzo y un intento, pero después va viendo que el Señor ha obrado grandemente. Amén. Y por eso un memorial como el que debemos hacer con motivo de los 25 años de la escuela es precisamente eso, un sicarón, un volver a pasar por el corazón, un reactualizar. Como dice el salmista, un hacer memoria de su inmenso amor, hacer memoria de sus obras, de su grandeza, y no quedarnos callados, sino contarle a las nuevas generaciones. Así lo dice también en toda esa tradición bíblica de una manera muy explícita en el Deuteronomio. Es que cuando tu hijo te pregunte, esto es lo que le vas a contar. Tú eras esto, mi padre era un arameo errante, y entonces que va contando la historia cuando a un judío o a un cristiano, a un personaje que tenga fe bíblica, le preguntas por su fe, cuenta la historia. Por eso nos gozamos en recordar la historia de lo que el Señor ha hecho y hace con nosotros. Hasta preparamos unas fotos, por ejemplo, de la familia de Nazaret.
Ah, se acuerda doña Luz María en la época con Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, de grata recordación. Sí, claro. Nos acompañó muchas veces con unas enseñanzas bellísimas en las que pues yo experimenté personalmente mucha sanación porque tenía un don especial de sanación. Y bueno, fue un acercarnos a Dios a través de él de una manera hermosísima. Pudimos recobrar del baúl de los recuerdos esta foto, esta imagen, donde los más antiguos de la escuela allá, que precisamente la primera comunidad fue la familia de Nazaret. Ahí entonces algunos se podrán entrever alrededor de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, cuando iniciábamos con esta comunidad familia de Nazaret. Eso fue por aquí alrededor de 1980 y pico. Sí, 82, 81. ¿Y cómo así que desde el 80 y pico, no pues que cumplimos 25 años? Ah, es que esta comunidad Familia de Nazaret fue la primera, fue base. Ya desde nuestra actividad en la renovación católica, en el Espíritu Santo, renovación carismática, entonces comenzamos a tratar de formar comunidades. Y la primera comunidad que se fundó fue esta comunidad de Familia de Nazaret. Por cierto que ahí tendríamos también que recordar al padre Salvador Carrillo Alday. Ah, ¿usted se acuerda del padre Salvador? Claro, fue nuestro maestro, porque a mí me enseñó muchísimo de Biblia. Yo tuve la oportunidad de estudiar en el CELAM cuando estaba aquí en Medellín, que es el Instituto de la Conferencia Episcopal Colombiana, y fue todo un año de estudio bíblico con el padre Salvador Carrillo. Para mí fue lo máximo. Era una alegría el padre, tuvimos la alegría de estar muy cerca de él muy cerca a la familia. Y entonces, precisamente en uno de los retiros que se hizo allá en 1984, precisamente en un discipulado que hicimos con el padre en La Ceja, cada vez el Señor ponía esa certeza en nuestro corazón, es que la única manera de ser cristiano es siendo discípulo. Y no se puede ser discípulo sino en comunidad cristiana. Y entonces después de ese retiro de discipulado convocamos a formar una comunidad. La primera comunidad, esa que precisamente ahora les mostrábamos, la familia de Nazaret, una comunidad muy dispar, por cierto, donde ustedes ven que hay parejas jóvenes, que hay parejas adultas. Eso eran parejas de todas las realidades y condiciones sociales, económicas, de formación, de vida, en fin. Y con toda esa disparidad, el Señor abre los brazos, y precisamente muy diferente a los sueños y al tipo de comunidad que uno a veces quiere hacer, porque uno quiere hacer a veces una comunidad como al tamaño de uno, o con los que a uno le gusta o le interesa. Y eso será un grupo de amigos, eso será un club elitista, eso será un equipo, quién sabe, de fútbol o de qué. Pero una comunidad cristiana, el Señor abre los brazos y a todos nos llama como a sus hijos, y con todos va haciendo ese proceso espectacular de seguimiento y de discipulado. Como ven, por gracia del Señor, hemos tenido grandes maestros especiales, maestros, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, con el que también realizamos muchas actividades, y posteriormente fue entonces el padre Salvador Carrillo, el padre David Kapkin, y aquí está mostrando nuestro amigo Juanse, adelantándose a mostrar a Monseñor Alberto Restrepo, que fue tan cercano también entonces cuando obispo de acá de la ciudad, quiso muy especialmente la escuela, y entonces nos visitaba frecuentemente. Aquí lo vemos en la asamblea de San José de Calazán, esa asamblea que se hace allá en la parroquia. Ahora les mostraremos, eso debe ser desde 1900
que se hace la asamblea allá en San José de Calasanz, y Monseñor Alberto, que venía frecuentemente acá a las instalaciones de la escuela y nos acompañaba con su enseñanza. Tuvimos la oportunidad de estar con él en el equipo de Biblia, de Sagrada Escritura de acá, de la Arquidiócesis de Medellín, porque antes precisamente, cuando se estaba formando la escuela, éramos profesores de Sagrada Escritura. Yo era profesor de Sagrada Escritura. Doña Luz María, ¿se acuerda de eso? Sí, estuviste en el Seminario de Misioneros de Yarumal, en el Seminario Mayor de Medellín, en la Universidad Pontificia Bolivariana, en la Universidad Luis Amicó, o sea, el maestro de muchos sacerdotes, porque muchas veces nos encontramos los sacerdotes y nos dicen, ay, Oscar me enseñó a mí. Tal cosa y tal otra. ¿Y por qué lo mentamos? Porque de esas gracias del Señor, desde la misma formación y enseñanza de las Sagradas Escrituras, fue quedando una cosa muy clara. Es que la palabra de Dios y una buena formación tiene que ser para todo el pueblo, no solo para eruditos, no solo para estudiosos, no solo inclusive para sacerdotes, que claro que en primer lugar tienen que tener ellos una muy buena formación teológica, pero también para todo el pueblo de Dios. Y tiene que ser vertida esa palabra del Señor y esos saberes teológicos de la Iglesia en un lenguaje sencillo, en un lenguaje existencial. Y además de un lenguaje sencillo y existencial, es que las Sagradas Escrituras tiene que ser la columna vertebral, tiene que ser la columna vertebral de nuestros procesos de fe. En ese tiempo recuerdo que me cuestionaba mucho cómo muchas situaciones, grupos, actividades a veces se desarrollan como por modas o simplemente por carismas particulares, pero como un crecimiento de vida espiritual, una verdadera espiritualidad cristiana ha de tener como base la Sagrada Escritura, y como desde las Sagradas Escrituras debemos ir haciendo los procesos que la misma palabra del Señor nos va indicando, los procesos que Jesús hizo con sus discípulos, los procesos que hicieron la primera comunidad cristiana, procesos que siempre han estado de alguna forma en la Iglesia y que en la Sagrada Escritura permanecen como norma, como canon, como camino seguro de espiritualidad bíblica. Y por eso, entonces, todo ese aporte de los saberes, de las Sagradas Escrituras y demás, son tan importantes. Y desde allí surge esa visión, ese llamado del Señor a forjar esta escuela bíblica, católica, Yeshua. Una formación realmente desde la palabra del Señor que genere esa espiritualidad bíblica. Fue también en ese tiempo cuando desde ese tiempo nos acompañó el padre David Kapkin, de feliz memoria. ¿Qué se acuerda, Luzma, del padre David hoy que estamos haciendo memoria? Bueno, el padre David pues estaba continuamente enseñándonos también la palabra de Dios, tanto en la emisora como en clases pues de diplomados, que fue para nosotros algo excelente, maravilloso. A veces nos acompañó en eventos, como se ve ahí, en uno de los eventos, ahí se ve en el Colegio Calazán, en el Coliseo. Bueno, nos acompañó celebrando también la Eucaristía muchas veces en eventos y aquí en la Escuela Bíblica. En los programas de radio y siempre dando diplomados. Fue desde el principio también cuando surgió la Escuela Bíblica, hace 25 años, que comenzamos esos cursos de diplomados en Sagrada Escritura. Son cursos que un poco tomando esa lógica de la palabra de Dios, pero como camino de espiritualidad, íbamos profundizando en la Sagrada Escritura. Y lo bueno de acá de los cursos es que no teníamos la limitación del tiempo como se tiene en la universidad. Entonces uno tiene un semestre que se reduce a 4 meses para dar, por ejemplo, sinópticos, o para dar las cartas de Pablo, o para dar algunos otros temas. Entonces acá
con el ir compartiendo con la gente. Entonces, tanto el padre David como los que hacíamos y hacemos los cursos, entonces nos hemos podido deleitar, no solo con los principios generales, sino introduciéndonos en cada uno de los textos o los evangelios, versículo por versículo. Por ejemplo, así también hicimos los programas de radio sobre San Marcos, el más antiguo, programas de radio también sobre San Lucas, sobre San Mateo y algunos otros temas que dieron origen precisamente a los libros sobre Sagrada Escritura estupendos que sacó el padre David Karkin. Entonces, sobre cada perícopa hacíamos una hora. Todo eso se conserva acá en la emisora y lo seguimos transmitiendo porque efectivamente el padre David Karkin, así como todos estos otros sacerdotes de que les hemos hablado, han tenido un aporte especialísimo en términos de Sagrada Escritura, porque ese fue el carisma fundacional, y por eso es esto una escuela bíblica, para que nos formemos en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea la columna vertebral de nuestro caminar espiritual, para que desde la palabra de Dios se disciernan los procesos personales y comunitarios. Y por eso, a partir de allí se comenzaron a formar discípulos y a hacer las primeras comunidades. Sí, recuerdo mucho, bueno, empezó en Santa Gema precisamente cuando se estaba haciendo, pues Oscar estaba iniciando todo el curso de Biblia con el padre Esaúnel García. Esaúnel, que ahora está por allá en Estados Unidos, en Orlando. Sí. También biblista. Exacto, biblista de Cali, pero que estuvo unos años aquí en Medellín y que nos animó y te animó pues a empezar ese grupo ahí. Y el padre, el párroco de allá de Santa Gema. Juan Manuel Santamaría. El padre Juan Manuel. Que también nos animó a seguir pues el estudio que bíblico. Era el encargado allá de los laicos acá en la arquidiócesis, un hombre que hizo un trabajo estupendo. Sí, entonces allí se iniciaron también las comunidades, pues después de la familia de Nazaret, que la familia de Nazaret la iniciamos desde la renovación en 1982, pero en Santa Gema estuvimos por ahí 1994, porque yo recuerdo que fue antes de nacer María Clara. María Yema. Sí, como le decía el padre David. Bueno, entonces allí se empezaron a formar las primeras comunidades, que también tenemos foto de ellas, ¿cierto? Sí, por ahí deben haber algunas de las fotos. Las primeritas comunidades que tuvimos generalmente eran... La segunda de parejas fue San José, y las de Sí. mixtas, de las comunidades mixtas, ahí las La vemos. comunidad Querigma, Claro. sí, que era la de la compañera. Sí. Bueno, Sí. la comunidad Querigma, la comunidad Maranata, Y que las también fue Siervos muy del Espíritu perseverante, Santo. y la comunidad Siervos del Espíritu Santo. Claro, esas fueron las primeras comunidades que llamamos de realidades mixtas, o sea, de cualquier tipo de situación y realidad, bien sea casados, bien sea viudos, bien sea solteros, separados o como sea. Para diferenciarlas un poquito de las comunidades de parejas o de las comunidades de jóvenes u otro tipo de comunidades que tenemos aquí en la escuela, como las de profesionales jóvenes. Esta es una comunidad que recibe cualquier tipo de realidad, más a veces por simpatías de cómo se quieran reunir y como el Señor los llame, pero también por cuestión de horarios y demás. Entonces, si de las comunidades de parejas tenemos que recordar la familia de Nazaret y San José como las primeras, y después Sí. Emaús, Sí. si no recuerdo mal, Claro. de las comunidades mixtas, entonces están estas. Está Maranatá, Querigma primero, Querigma, Maranatá y Y comunidad Siervos. Siervos del Espíritu Santo, allá en 1997. Ha corrido mucha agua, no solo bajo el río, sino llovido. Sí, porque estas ya se configuraron más cuando ya teníamos la sede, que fue en 1996.
¿cierto? Sí, la Ya primera. despuesito de Santa Gema, que había mencionado ahora. Y cuando comenzamos a hacer mención de estas primeras comunidades, de alrededor de unas 200 comunidades que en este momento, por gracia de Dios, hay ahora acá en Medellín, fuera de las comunidades que hay en Quito, que hay en Cali, que hay en Miami, que hay en New Jersey, en Boston y en tantos otros sitios donde la escuela tiene su presencia y actividad. Entonces, de esas 200 comunidades de acá, es importante porque a veces es fácil comenzar, pero yo siempre les he recalcado, me impacta que en las Sagradas Escrituras hay más llamados del Señor a perseverar que al mismo inicio. Claro, hay unos llamados muy enfáticos y que quedan en el corazón de todos acerca de la vocación, del llamado, del inicio, del conocer y seguir al Señor. Pero resulta que de las cosas que son difíciles es perseverar, porque muchos ponen la mano en el arado y se vuelven atrás, ¿ya? Entonces, el hecho de que haya comunidades de 20 y pico de años y más, es una gracia del Señor, es esa bendición de tener hermanos, discípulos también como nosotros del único Señor y Maestro, que oramos juntos, que conocemos la palabra y nos formamos juntos, que hacemos oración juntos, que celebramos la Eucaristía y que celebramos la vida juntos y que nos proyectamos en comunidad, porque esos son los pilares de la comunidad. Sí, esa experiencia es muy hermosa, como dice Oscar, al principio es de mucho entusiasmo de todos, pero ya cuando vamos conociéndonos como personas, que también suele pasar en la relación de pareja, en las relaciones humanas, también en los compañeros de trabajo, a veces uno como que va bien y de pronto empiezan los conflictos. Pero es ahí precisamente donde estamos llamados a perseverar y sobre todo en la experiencia de un Dios misericordioso, compasivo, capaz de amar aún en medio de la dificultad. Claro que sí. Y precisamente le estábamos recordando un poco, en el trasfondo de todo esto están los pasos de esa espiritualidad bíblica, que parte con el encuentro personal con el Señor a través del querigma. En otro momento podremos detallar un poco más qué hace la escuela en relación a ese primer paso. Mire, aquí sí estaba despierto don Juan Sebastián, yo no sé de dónde lo sacó. Entonces, ese camino de espiritualidad bíblica que precisamente nosotros desde hace 25 años, por gracia de Dios, hemos ido implementando y es lo que ha sido la columna vertebral de la escuela bíblica. Años después, qué gozo fue que la Conferencia Episcopal Latinoamericana, la de Aparecida, precisamente retomara estos elementos como itinerario de la vida espiritual, que retomara que una vida cristiana no puede hacerse sino como itinerario, como camino, como proceso, según lo que el Señor nos ha enseñado. Y en un primer momento está ese encuentro con el Señor que se propicia a través del querigma. Luego de que a través del querigma tenemos ese encuentro personal con Jesucristo el Señor resucitado y renovamos los sacramentos de la iniciación cristiana, entonces sigue ese proceso de discipulado, ese proceso de opción de seguir a Jesús, de crecer, entonces que bien se puede decir, por ejemplo, con la sanación de los 10 leprosos, es ese que vuelve y quiere seguirlo, que ya no solo tiene el encuentro que lo bendice, que ya no solo es curado, sino que también es salvado. Me gocé mucho en ver en la homilía del Papa Francisco este miércoles de ceniza, esa expresión con la que llamamos una enseñanza desde hace tiempos de curados a salvados y precisamente aplicado a esa realidad de los 10 leprosos que fueron curados, pero que es salvado aquel que vuelve y sigue al Señor como discípulo. Y entonces después del discipulado, con esos que han nacido de nuevo por el querigma y que hemos comenzado el proceso de ser discípulos, integramos las comunidades cristianas, pequeñas y verdaderas comunidades cristianas con las que de alguna manera la iglesia se nutre y se renueva continuamente y que tienen como criterios y proyecto lo que ya los hechos de los apóstoles nos señalan como los elementos de la comunidad cristiana.
Hechos 2:42, que los creyentes perseveran en la enseñanza apostólica, o sea, la formación, la palabra, en las oraciones, perseveran también en la koinonía o compartir fraterno, en la fracción del pan o Eucaristía, es el nombre más antiguo para la Eucaristía y en general detrás de ella todos los sacramentos, y entonces desde allí se lanzan a dar testimonio con alegría y sencillez de corazón. Entonces ahí ven los pasos, querigma, discipulado, comunidad, para lanzarse pues a la misión y así realizar ese proyecto que Dios tiene con todos y cada uno de nosotros. Como ven, ha sido un buen tiempo de caminar en el seguimiento del Señor y se han ido no solo forjando experiencias donde las personas son las que en definitiva las vamos haciendo, las vamos viviendo, las vamos sellando. Más que libros son personas, más que libros son comunidades, más que libros son obras, porque como dice San Pablo, ustedes son de alguna forma esa letra escrita, esa recomendación, porque muchas veces se puede tener como la cierta conceptualización, pero lo difícil es ponerla en práctica. Y por gracia del Señor, la escuela bíblica se ha convertido en eso, en un espacio de espiritualidad bíblica, en un espacio para hacer esos procesos de vida cristiana, procesos de discipulados en comunidades y desde allí desarrollando los distintos carismas, lanzarnos a la misión. Y por eso, entonces ustedes escuchan continuamente a través de los testimonios, las experiencias, los encuentros, los diplomados, los retiros, los congresos, todo eso, frutos de toda esa experiencia y cómo no darle gracias al Señor. Pues Él ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Bien, hermanos, vamos llegando al final de este programa. Se pone uno a hacer memoria y sobre todo si comienza a sacar fotos. Entonces, muchos recuerdos. Sí, se acumulan los recuerdos. Vamos a ver cuándo les presentamos las fotos más de cerca para que tengan de quién burlarse y vean todas las cosas que han ocurrido. ¿Cierto, doña Luz María? Sí, es verdad. Usted es la que no cambia, ¿no? Oh. Muy bien. Que el Señor los bendiga y los proteja. Que el Señor ilumine su rostro sobre ustedes y los haga prosperar. Que el Señor les muestre su rostro y les conceda la paz. Amén.